Bueno, antes que nada, agradecer la presencia de cada uno, cada una, compañeros, compañeras. Un placer. A quienes nos acompañan y han viajado de Santa Fe, de Córdoba, de AMBA, de Mar del Plata. Valiosas experiencias que intentamos reunir para esto, ¿no? Un ciclo de formación para nuestros delegados, delegadas, comisión directiva, nuestros compañeros de otros sindicatos, la presencia de ex secretarios y secretarias generales, Ceci, Tato, Marcelo, Guille. Bueno, nada, toda esa historia que fortalece tanto a nuestro sindicato y que ha sido un orgullo, ¿sí? Ya estamos cumpliendo otra vez años, ya pasamos las 4 décadas y vamos a seguir redoblando el esfuerzo por esta construcción colectiva que no se agota en lo sectorial como comentábamos, sino que está Rafa que nos acompaña, ATE, las compañeras de ATE. Bien valioso el trabajo intersindical también y también con estudiantes, nuestros compañeros de las organizaciones políticas partidarias también. Bueno, un placer. ¿Parece ser? Bien, arrancamos, vamos a ver si sale algo en 15 minutos y así después. En realidad, pensé varias veces, ayer cuando estábamos viajando, veníamos con Luis en el auto, que puede llegar a ser lo importante, porque más de una vez, y hace poco me tocó ir a Córdoba, el año pasado creo que fue, hablar del convenio colectivo y lo que significaba, que sería como una pincelada de los títulos que tiene la convocatoria de hoy. Y bueno, y hay toda una historia para desarrollar que me parece que no corresponde acá porque en realidad sería detenerse en algo que fue el pasado. En todo caso, decir, en un momento en Argentina se dieron las condiciones para que, porque la legislación internacional, la OIT, recomendó y reconoció por primera vez que los trabajadores del Estado podían ser pasibles de derechos y tener convenios colectivos. Y eso llega a Argentina con recomendaciones recién a fines de los 90. A principios de los a fines de los 80. A principios de los 90 se sancionan 2 leyes que son las que permiten que haya negociaciones colectivas de los docentes nacionales y de los trabajadores del Estado. Y a partir de ese momento nosotros dijimos, se puede. Y estábamos ahí en una federación que era la principal, única en ese momento, todos juntos acá con Claudia. Llegué en ese momento y después convivimos en algunas mesas de ese periodo, pero dijimos, ¿y si tenemos un proyecto? Bueno, empezamos a armar ese proyecto. Primero, digamos, no había estado yo en la federación, pero en el más o menos 92-93 se arma un listado de temas. Bueno, teníamos listado de temas y después lo desarrollamos en el 94-95. A fin del 95, la CONADU en un congreso aprobó un borrador de convenio colectivo. Entonces, eso nos hacía pensar qué era lo que queríamos, cómo trabajábamos los docentes, comparábamos las maneras de trabajar entre las distintas universidades, decíamos, bueno, había cosas en las que era imposible ponerse de acuerdo y de hecho en ese borrador hay artículos que dicen es esta opción o esta opción o esta opción, porque no nos poníamos de acuerdo en cuántas horas teníamos que trabajar frente a alumnos y cómo se trabajaba. Si en una universidad hay diversidad entre facultades, en el sistema universitario eso se multiplicaba. Y empezaban a aparecer los colegios universitarios. Bien, teníamos un borrador. Ese borrador nos llevó a discutirlo de verdad unos 15 años más. Y nos llevó 4 entre el 2010 y el 2014 discutirlo con los rectores. Entonces teníamos ahí aprobado el convenio colectivo
y un año después el decreto presidencial que dice esto está vigente, porque si no había decreto presidencial, existía la duda, la presunción, por lo que dice la legislación y el decreto que nos reglamenta, de que ese acuerdo que teníamos con los rectores no estaba vigente. Bien, eso, digamos, es un ejercicio interesante que tuvimos en un momento y que pudo hacerse porque trabajamos de manera unitaria. Ahora bien, hoy me pregunto, y les decía a algunos ayer a la noche, ¿cuál es el principal problema que tienen las y los docentes universitarios en el 2025? Se pueden ocurrir varias, ¿no? Dejo picando la pregunta y contesto con mi respuesta, que habiendo leído cosas que escribí en estos últimos años, me doy cuenta que mi cabeza cambió. Porque lo que he escrito en estos últimos años tenía más que ver con la necesidad de que la federación a la cual pertenecía fuera la mayoritaria. Y en realidad la respuesta que tengo para esa pregunta es la dispersión en distintas federaciones y sindicatos que tenemos los docentes universitarios. Ese es para mí hoy el principal problema. Y el segundo, que deriva de ese, es, bueno, hay distintas mesas, si todo ese proceso fuera a llevarnos a una reunión, a una unión, y bueno, hay gente que no va a quedar. Entonces, hablar de la unidad tiene esa complicación. ¿Cómo llegás volver a juntar cosas que están repartidas por miles? Pero digo además que esto también puede ser que lo esté pensando hoy de esta manera, porque tenemos este gobierno. Y este gobierno nos lleva puestos a todos. O sea, no son las mismas las circunstancias en las que uno podría haber pensado esto ahora o en otro momento. Entonces me decía Florencia la otra vez, bueno, algunos dicen que quieren armar un sindicato de la FEDUNA Río Cuarto. Digo, pues es una locura. O sea, lo pienso. Otra vez más vamos a seguir con la misma, o sea, fundando sellos o estamos pensando en otra cosa. Bueno, me parece que el esfuerzo principal es volver a pensar cómo hacemos para juntarnos y quizá haya que buscar excusas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer de conjunto, aún en federaciones separadas, para trabajar con todo lo que el convenio colectivo de trabajo implica y que no está aplicado en general en el sistema? O sea, hay un montón de ideas que están ahí, algunas están desarrolladas en una universidad, hay otras que están desarrolladas en 3 o 4 de manera diferente, hay otras que están más, ¿verdad? Bueno, ahí hay algo. La otra es todo aquello que teníamos en ese borrador de convenio que no quedó en el convenio. O sea, ahí hay un montón de ideas que están. Y después las que muchos en su sindicato logran y que en otros lados no están. O sea, ahí tenés ya 3 o 4 bases. El año pasado, el anteaño, como frente a asociaciones de base, y tuvimos al menos una actividad de la que participaron algunos compañeros de CONADO Histórica, Paquita y Oscar, digamos, secretaria general y secretario adjunto, pudimos construir una idea que es un capítulo de convenio colectivo como borrador para reglamentar la actividad docente virtual. O sea, ¿cómo debe ser el trabajo docente? Porque la virtualidad se nos metió y quedó. O sea, apareció en el 2000, 2001 de manera masiva, 2021, perdón, 2020, 2021, y quedó. Bueno, hicimos ese esfuerzo, tenemos un proyecto que habla del derecho a la conexión, el derecho a la desconexión, cómo se considera la tarea sincrónica, la no sincrónica, bla, bla, bla. Los únicos que lograron, o sea, avanzaron en implementarlo fueron Rosario. O sea, ellos ese capítulo lo tienen acordado ahí. Bueno, y así podemos seguir con otras. Y acá una reflexión de lo que me parece que una vez que tuvimos el convenio, cómo se están moviendo en general las federaciones, hablo más por la nuestra, por CONADU,
con la que tenemos nuestras disputas y demás, pero me parece que dejamos de lado, y se nota más en un gobierno como este, la posibilidad de discutir al interior del sistema universitario condiciones de trabajo. O sea, no estamos peleándonos con los rectores por cosas que están pasando, y pasan muchas. O sea, no por pelearnos, sino por representar las demandas genuinas de los docentes, de las docentes, frente a cambios que se están produciendo. Hoy estamos viendo este sistema de créditos que se está tratando de implementar. Bueno, ¿qué tenemos para decir sobre eso? ¿Qué nos ponemos a trabajar sobre eso? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? En principio yo diría, es un sistema pensado para los estudiantes. O sea, el docente es una cuestión secundaria, ajena a eso. Se están mirando cuántas horas está el estudiante frente a clase y cuántas trabaja en su casa. Pero el docente está al margen de esa situación. Bueno, ¿qué tenemos para decir sobre eso? No sé. Me parece que es algo relevante y que entonces deberíamos tratar de volver a buscar ejes que nos junten y, qué sé yo, ahora empezó esta idea de los foros. Foros en los que hay participación de representantes sindicales de más de una federación. Bueno, está bien, es interesante. Bueno, profundicémosla. Pero si no llegamos a tener plenarios conjuntos, algún día un congreso conjunto, etcétera, y no nos vamos a juntar. Eso. Me parece que ahí hay cuestiones que son básicas, centrales, y que, digo, eso hace que todas estas cosas que, repito, tengo escritas varias, y siempre está pensando en cómo hago para, con una federación, pasar la mitad de la representación y entonces romper esta disputa de hegemonía que parece empatada hace tiempo, y siempre estoy pensando en eso, y en realidad es una utopía. A eso voy. Al interior de nuestra federación hay una especie de empate hegemónico de fuerzas, al interior de la CONADU, pero entre las federaciones también. Y entonces, bueno, ¿por qué no vamos a trabajar juntos? Esa es una cuestión que en un gobierno como el que estamos viviendo se acelera. Me parece que es el momento de decir, listo, depongamos actitudes, armas, lo que fuere. Ya no tenemos armas tantas, pero en algún momento era como, viste, era una desesperación, tengo que fundar un nuevo sindicato, allá, el otro. ¿Para qué? Eso. Bueno, dejo ahí y después seguimos con preguntas y demás. Y les digo, para los que estén interesados, ahí sí ya hago un poco más de venta de cosas. Todas estas cosas están en internet. Es gratuito, son de son archivos electrónicos. Lo más interesante que tiene es de la segunda mitad para mí hoy, que es las ideas que nos quedaron en el tintero, las ideas del convenio colectivo que aparecieron por fuera de la discusión del convenio, lo que habría que hacer con el convenio y no está implementado, y después tiene un cuento de la historia del convenio al principio, pero me parece que lo más interesante o el aporte más significativo que tiene es eso. Listo.